Amén, buenas noches hermanos. Espero que se encuentren bien cada uno de ustedes. Lamentablemente, digo lamentable porque ya no habíamos empezado a juntar otra vez. Y bueno, por todo esto que está pasando otra vez del virus, que hubo este brote nuevamente, tuvimos que volver a los cultos grabados, ¿sí? Pero bueno, el Señor es el medio que nos está dando en este tiempo, así que no vamos a dejar de darle la gloria jamás a Él, amén. Si este es el instrumento que hoy tenemos, lo vamos a usar hasta que nos volvamos a poder encontrar, que espero que sea muy pero muy pronto. Quiero hacerle una pregunta. Y la pregunta es si alguna vez algunos de ustedes ha tenido sed. Creo que sí, que todos en algún momento hemos tenido sed. Y dice que para calmar esa sed no hay nada mejor que el agua. Amén. Dice que el agua es el que calma la sed de todo ser humano. A todos nos hace falta el agua para vivir. Y sabemos que sin agua mucho tiempo no puede vivir el ser humano, y no tan solo el ser humano, sino también los animales, las plantas. Sabemos que es algo necesario y esencial para la vida misma de cada uno de nosotros y de los demás, de los seres vivos. Es más, dicen que nuestro cuerpo, el 70% de nuestro cuerpo es de agua, ¿sí? Si no, será importante el agua para cada uno de nosotros. Amén. ¿Por qué hago esta introducción? Porque hoy quiero compartir sobre esta agua, amén, pero no el agua que hoy conocemos, sino otro tipo de agua, amén. Dice, quiero que me acompañen al libro de Juan 4, del 1 al 26. Es medio larguita la historia. Juan 4, del 1 vamos a leer hasta el 15, ¿sí? Dice, Jesús sabía que los fariseos se habían enterado de que hacía y bautizaba más discípulos que Juan. Así que se fue de Judea y volvió a Galilea. En el camino tenía que pasar por Samaria. Entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo que Jacob le dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob, y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo, «Por favor, dame agua de beber». Él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo para comer. La mujer se sorprendió, ya que los judíos rechazaban todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo a Jesús, «Usted es judío y yo soy una mujer samaritana. ¿Por qué me pide agua para beber?» Y Jesús contestó, «Si tan solo supieses el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva». «Pero Señor, usted no tiene una soga ni un balde», le dijo ella, «y este pozo es muy profundo. ¿De dónde va a sacar esa agua viva? Además, ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob, quien nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutamos de él, sus hijos y sus animales?» Jesús contestó, «Cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed, pero todo aquel que beba del agua que yo le doy no tendrá sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y le da vida». «Por favor, Señor», le dijo la mujer, «deme de esa agua. Así nunca más vuelva a tener sed y no tendré que venir acá a sacar agua». Amén. Después hay otra diálogo, digamos, pero no es lo que hoy quiero compartir, ¿sí? Como cuenta el relato, lo que acabamos de ver es que Jesús sale de Judea
de Judea y va a Galilea, y por el camino tenía que pasar sí o sí por Samaria, ¿sí? Dice que Jesús estaba cansado y se para a descansar en un pozo. Amén. Se para a descansar en un pozo, y al quedarse allí descansado aparece una mujer samaritana de la zona, una mujer samaritana a cargar agua, ¿sí? Y Jesús, ¿qué le dice a esta mujer? Jesús le dice a esta mujer: por favor, dame agua para beber. Amén. Y esta mujer dice que fue a un horario donde no iba casi nadie. Entonces Jesús y esta mujer se encontraban solos, porque como leíamos también, dicen que los discípulos fueron a comprar alimentos y Jesús se quedó descansando. Llegó esta mujer sola porque era un horario en el cual no se frecuentaba ir a sacar agua. Entonces esta mujer fue un horario en donde no iba casi nadie, en realidad no iba nadie, ese era un horario. Entonces dice que cuando se encuentra con Jesús, Jesús le pide agua, y esta mujer se sorprende que Jesús le pida agua porque lo reconoce como judío, y entre judíos y samaritanos no había un buen trato entre ellos. Es una larga historia que en otro momento la contaremos. Entonces, al no haber buen trato, la mujer se sorprende de que Jesús le pida agua a ella, ¿sí? Y después le dice, al sorprenderse, después la otra pregunta que le dice: si tan solo, le dice el Señor, supiera el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías agua a mí. Amén. Entonces, ¿qué hace el Señor acá? Esta mujer me pide agua, Jesús le pedía agua, y después le dice que el agua que él le puede dar a ella iba a ser un agua de la cual ella no iba a tener sed jamás. Y yo me imagino a esta mujer, humanamente le decía: ¿y de dónde, Señor, va a sacar usted agua? Porque el Señor, la gente dice que cada vez que viajaba iba con un cántaro para poder sacar agua de los pozos. Y en este caso Jesús no tenía ningún cántaro, no tenía nada. Entonces humanamente esta mujer decía: ¿y cómo me vas a dar agua si no tenés con qué sacarla? Pero el Señor, cuando le hablaba a esta mujer, le estaba hablando de otro tipo de agua. Amén. De otro tipo de agua, un agua espiritual, un agua diferente de la cual ella no conocía. Esta mujer no comprendía ese mensaje espiritual el cual el Señor le quería dar en ese momento. Amén. Esta mujer solo deseaba satisfacer, amén, una sed física para ella. Entonces, ¿qué le dice esta mujer? Bueno, Señor, por favor, dame de esa agua. Dice: así nunca más tendré que volver. Dice: nunca más tendré sed y tendré que venir acá a sacar agua. Ella, que pensaba que el Señor le iba a facilitar el agua, un agua, por decirle, material, un agua que conocemos hoy en el mundo, para que ella no tenga que volver al pozo a buscar. Pero el Señor le estaba hablando de otro tipo de agua que iba a saciar la sed de esta mujer. Amén. Dice: un agua donde no tendrá sed jamás, ¿sí? A través de la historia vemos cómo hombres y mujeres han buscado saciar esta sed, y por llamarlo también como un vacío del alma, del corazón. Amén. Han dedicado dinero, han dedicado horas de su vida, han dedicado un montón de cosas buscando todas vanidades para tratar de llenar una sed, ¿sí? Una sed que nace muchas veces de nuestro interior, para tratar de llenar ese vacío que nace en lo más profundo de nosotros. Hemos visto cómo gente recorre a curanderos, cómo gente recorre a adivinos, recorren a otros dioses para tratar de llenar ese vacío que hay dentro de cada uno de estas personas. Pero todo
toda esa búsqueda que muchas veces hacen las personas y que en muchos casos lo he hecho yo y lo hemos hecho cada uno de nosotros. Esa búsqueda fue en vano. ¿Por qué fue en vano? Porque el único que puede llenar nuestras vidas, el único que puede saciar nuestras vidas y puede saciar nuestro interior es nuestro Señor Jesucristo. El Señor es el único que sacia nuestra sed, es el único que llena nuestro interior. Amén. Es el único que puede llenar nuestras vidas. Así como hay un hambre y hay una sed de nuestro cuerpo humano, también hay un hambre y una sed espiritual. Pero cuando queremos hambre y sed de nuestro cuerpo, buscamos alimento sólido, buscamos una bebida para tomar. Pero cuando nosotros tenemos hambre y sed en el espíritu, en el alma, solo las cosas espirituales, solo el Señor Jesús puede llenar y saciar nuestra alma. Amén, solo Él puede llenarnos. Y otra pregunta más, ¿realmente nos saciamos y nos llenamos con el Señor? ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces también estando en el camino del Señor buscamos otras cosas, buscamos de otros lados. Sabemos que si hay hambre y sed espiritual solo la podemos encontrar en el Señor. Y no quiere decir que uno cuando lo reciba al Señor y lo conozca, quiere decir, lo conozco al Señor, ya fuimos llenos, ya fuimos saciados. Sí, el Señor llena y cubre cada una de nuestras vidas, pero también tiene que haber de parte de cada uno de nosotros esa búsqueda del Señor. Amén. Muchas veces hemos estado en los caminos del Señor y comienzan a ver esos vacíos en nosotros mismos y nos preguntamos, Señor, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Y después nos damos cuenta que muchas veces hemos dejado de buscar del Señor, hemos dejado de alimentarnos, de saciarnos de esa agua de vida que es Él. Hemos dejado de leer su palabra, de buscarlo. Entonces por eso comienza a entrar en nuestros corazones cosas que en el mundo antes la teníamos, ¿sí? Entonces yo decía, Señor, vos sos esa agua, ¿por qué a veces buscamos en otros lados? ¿Por qué a veces nosotros mismos y con nuestra fuerza queremos llenar lugares que solo vos lo podés hacer? Solo el Señor puede llenar nuestros corazones. Solo basta con que vayamos a su presencia. Solo basta con que nos entreguemos, con que busquemos del Señor cada uno de nosotros. Él es el agua de vida. Él es el que da vida a cada uno de nosotros. Él es el que hace, dice que el que cree en el Señor, dice que de su interior brotan ríos de agua viva, para que esos ríos de agua viva comienzan a brotar en cada uno de nosotros. Tenemos que tener esa búsqueda, tenemos que tener esa entrega, tenemos que tener esa lectura de la palabra y ser obedientes a lo que el Señor nos dice, para que comience a brotar y a brotar de cada uno de nosotras esa agua, esa vida espiritual que el Señor nos ha venido a dar. Sabemos que antes que conozcamos al Señor estábamos muertos espiritualmente. Amén. Al recibirlos, el Señor nos da su Espíritu Santo, nos da una vida espiritual, la cual tiene que ser llenada siempre, siempre tiene que ser llenada, ¿sí? El Señor nunca te va a obligar a nada. O sea, si tenés sed, el Señor te sacia, pero para eso tenemos que tomar de esta agua, tenemos que buscar de su presencia. Amén. El Salmo 42:1 dice, como el cielo brama, dice, como el cielo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo a ti, oh Dios. Tengo sed del Dios viviente. Este salmista expresaba y lo compara como un siervo, así como el siervo tiene necesidad y anhela el agua, un siervo de un animal, así tenemos que ser nosotros, así tiene que ser la vida de cada uno de nosotros, anhelar cada día de nuestro Señor, amén, tener sed de Él y ser saciado, buscar saciar nuestra vida por Él, amén. Dice
que nuestra vida dependa solamente del Señor, de esa agua espiritual que Dios nos puede dar, que solamente proviene de Él. En Isaías 55:1, lo voy a leer de acá, dice, ¿alguien tiene sed? Venga y beba. Aunque no tenga dinero, venga, tome vino o leche, es todo gratis. Para saciar nuestra sed, para saciar nuestro hambre físico, tenemos que pagar, ¿o no? Tenemos que gastar, tiene que salir plata de nuestro bolsillo. Pero para esta sed espiritual, lo que el Señor nos ofrece es gratuito. ¿No es hermoso esto? El Señor no te pide un dinero, no te pide nada para llenarte. El Señor no te pide que le des nada, solo nosotros entregar nuestro corazón a Él. Amén. Él únicamente pide, dice que Él, todo lo que Él nos puede dar es gratuito. No necesitamos dinero para saciarnos nosotros, para que el Señor sacie nuestra sed. El alimento que el Señor nos puede dar, el alimento espiritual que hoy podemos obtener, es gratuito. Está a nuestra disposición. Tenemos esa libertad de poder ser saciados y ser llenados por nuestro Señor. Amén. En el Salmo 36:9 dice, tú eres la fuente de vida. Fuente de vida es el Señor, la luz con la que vemos. Esta fuente es un agua fresca, un agua purificada que sacia nuestra sed espiritual. Amén. El Señor es el único que puede saciarnos, iglesia. Yo, cuando me venía esta palabra al corazón, hay veces que uno siente los vacíos espirituales, porque los sentimos. Pero no es culpa del Señor, es nuestra culpa porque somos nosotros que no vamos a esa fuente. Somos nosotros los que no nos saciamos, los que no vamos a Él para llenar esta sed espiritual. Entonces a veces nos llenamos de otras cosas que no son importantes. Saciamos no tan solo no tan solo nos saciamos un hambre humano, sino que muchas veces hay cosas en nosotros, no me sale la palabra, pero buscamos satisfacer muchas veces nuestros deseos. Eso es, satisfacer nuestros deseos, satisfacer mi propio yo, y muchas veces creemos que entrando en algunas cosas que sabemos que a veces no están bien, podemos llenar nuestra vida. Y no es así. No es así, porque el único que te puede llenar es el Señor, el único que conoce tu corazón, el único que entra hasta lo más profundo y te llena es el Señor. Amén. No busquemos en lugares equivocados, no nos alimentemos, no bebamos, no busquemos cosas que sabemos que no llenan nuestras vidas. Amén. No dediquemos tiempo a cosas que no valen la pena. Amén. Nos dediquemos al Espíritu, a las cosas espirituales, para ser llenados para nuestro Señor, para que de nuestro interior corran esos ríos de agua viva continuamente. Amén. El Señor es el que te sacia, el Señor es el que cubre toda necesidad, y como leíamos en el Salmo, gratuitamente, gratis. A veces hemos gastado plata en tantas tonteras. Hoy tenemos un acceso gratuito para ser satisfechos en nuestro interior, en nuestra alma. Amén. Y cuando nuestro corazón y cuando nuestra vida es llenada por el Señor, nuestra vida cambia por completo. Amén. No quiere decir, como decimos siempre, los problemas no desaparecen, pero el Señor te muestra otra vida, te muestra otra manera de llenar el corazón, otra manera de resolver los problemas. Amén. Que busquemos de esta agua, iglesia. Yo te invito a que en este tiempo bebas de esta agua,
que el Señor te va a saciar, el Señor te va a llenar. Yo no sé de qué podrá hacerte falta en este tiempo. Siempre nos hace falta algo, ¿o no? Que como que siempre hay necesidades en cada uno de nosotros, pero toda necesidad en el Señor son saciadas. Toda necesidad que hoy puedas tener, sea necesidad monetaria, sea necesidad del corazón, sea una necesidad espiritual, emocional, cualquier necesidad, ponela delante del Señor. Cualquier necesidad que hoy sientas, ponela delante del Señor. Y te puedo asegurar que mientras busques, que mientras bebas de esta agua que es Dios, que es su palabra, que es su presencia, vas a ser saciado. Y no de la manera que muchas veces nosotros imaginamos, sino a la manera que el Señor nos puede llenar. Amén. Una manera espiritual, que esto no se compra con nada del mundo, iglesia, con agua del mundo. Hoy tenemos delante de nosotros, hoy tenemos cerca de nosotros esa agua de vida eterna que es nuestro Señor Jesucristo. Aprendamos a vivir, aprendamos a tomar de esta agua pura, que llena nuestras vidas y nuestros corazones. Amén. Te invito a que sean tus necesidades llevadas delante de Él. Tus necesidades delante de Él. Y deja que el Señor se haga cargo de lo que se tenga que hacer cargo. Amén, iglesia. Busca la fuente. Busca la vida, que es el Señor Jesús. Amén. Vamos a terminar orando. Señor, te agradecemos porque tu palabra es refresco a nuestros corazones, porque sabemos que teniéndote a ti, Señor, lo tenemos todo. En ti hallamos todas las cosas, Señor. Señor, que broten de nuestro interior esos ríos de agua de vida, vida en abundancia que solo tú nos puedes dar. Enséñanos a saciar esta sed y buscar de tu presencia, buscar, Señor, cada día de ti para ser llenado. Llena nuestros corazones, Señor, suple cada necesidad que hoy podemos tener. Sabemos que en ti podemos encontrar todas las cosas. Gracias, Señor, por este regalo inmenso. Gracias, Señor, por llegar a nuestros corazones y a nuestras vidas y por saciar nuestras vidas por completo. Gracias, Señor, porque hoy no tenemos que buscar en el mundo. Señor, sabemos que si corremos hacia ti, somos saciados y somos llenados. Nuestro espíritu rebosa, Señor, al estar contigo. Te damos gloria y honra en esta mañana y te agradecemos, Señor, por este regalo que nos has dado. Esa agua que hoy podemos beber, esa abundancia que hoy la podemos encontrar en ti, mi amado Señor. La gloria es tuya por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, iglesia. Que Dios lo bendiga y oremos para que nos podamos encontrar nuevamente y pase rápido todo esto.